Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Vamos a ver qué hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica el día de hoy. Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles: a Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés; a Santiago y Juan; a Felipe y Bartolomé; a Mateo y Tomás; a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Celotes; a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Como esta palabra ya la hemos comentado tiempo atrás, ahora lo que quisiera compartir contigo es la reflexión que hacen precisamente acerca de esta lectura los Carmelitas Descalzos. Esta reflexión está en el sitio web de los Carmelitas Descalzos y dice lo siguiente, que quiero compartirte el día de hoy, acerca de los 12 apóstoles, cómo los 12 apóstoles no eran perfectos, no eran santos, eran tanto como tú como yo, con virtudes, con defectos, pero que Jesús le dio la gana llamar a cada uno de ellos, y no por santos, sino por perfectos, como también le ha dado la gana llamarte a ti y llamarme a mí en este caminar, en este seguimiento a Jesús. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a ver lo que reflexionan aquí en el sitio web de los Carmelitas Descalzos. Dice acerca de cada uno de los discípulos: Pedro era una persona generosa, entusiasta, pero a la hora del peligro y de la decisión, su corazón sigue encogido y se vuelve atrás. Llega a ser Satanás, inclusive para Jesús. Cuando Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Jesús le dio el apellido de Piedra, o sea, Pedro significa piedra. Pedro por sí mismo no es piedra, se volvió piedra, o sea, roca, porque Jesús rezó por él. Santiago y Juan estaban dispuestos a sufrir con Jesús y por Jesús, pero eran muy violentos. De hecho, Jesús los llama hijos del trueno. Juan parecía tener ciertos celos, quería Jesús solo para él, para su grupo. Cuando fue y le dijo a Jesús: hemos encontrado a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos impedido. Y Jesús le llama la atención. ¿Por qué se lo prohibieron? Porque no hay quien haga estas cosas y que más tarde se ponga a hablar mal de nosotros. Quien no está contra nosotros, está con nosotros, le dijo Jesús. Y recordamos también aquel episodio en el que Juan y Santiago y Juan buscaban los primeros asientos por medio de la intercesión de su madre, a quien le dijeron: pues pídele al Señor. Y la madre se acercó a Jesús para decirle: Señor, que en ese día pueda sentarse uno de mis hijos a tu derecha y el otro a tu izquierda. Lo que Jesús le dijo: mujer, no sabéis lo que pides. Bueno, así seguimos ahora con Felipe. Felipe tenía una forma de ser acogedora. Sabía poner a los demás en contacto con Jesús, así como lo hizo con Natanael, con Bartolomé, que lo encontró debajo de la higuera. Pero no era muy práctico en resolver los problemas. A veces era medio ingenua. Hubo momentos en que Jesús perdió la paciencia con él, cuando le dijo: pero Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y aún no me conoces. Pues el que me ve a mí, ve al Padre. Esta respuesta le dio Jesús cuando Felipe preguntó: Señor, mira, muéstranos al Padre y eso nos basta. Por eso Jesús le dijo esto: tanto tiempo que he estado con vosotros y aún no me conocéis. Luego, Andrés, hermano de Pedro y amigo de Felipe, era más práctico. Felipe recurre a él para resolver los problemas. Fue Andrés el que le llamó a Pedro, y fue Andrés el que se encontró al niño con los 5 panes y los 2 peces, cuando la multiplicación de los panes y los peces. Luego Bartolomé
parece haber sido el mismo que Natanael. Este era del barrio y no podía admitir que nada bueno pudiera venir de Nazaret. Cuando le dijo Felipe, hemos encontrado al Mesías, y él dijo, oh sí, ¿y de dónde es? Le dijo Felipe, de Nazaret. Y este contestó, ¿y es que algo bueno puede venir de Nazaret? Pues él sabía que el Mesías nacería en Belén. Luego vemos a Tomás. Tomás fue capaz de sustentar su opinión una semana entera, pues este no creyó, contra el testimonio de todos los demás. Pero cuando vio que estaba equivocado, no tuvo miedo en reconocer su error y dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando Jesús le dijo, ven, tócame, pon tu dedo en mis llagas, métela en mi costado. Luego vamos a seguir vamos con Simón. No, vamos aquí estamos con Judas. Pero cuando vio que estaba equivocado, no tuvo miedo en reconocer su error. Era generoso, dispuesto a morir con Jesús. Estamos hablando de Santo Tomás. Luego está Mateo, o también conocido como Levi. Era publicano, cobrador de impuestos, como Zaqueo, que nos narra la palabra de Dios. Eran personas comprometidas con el sistema opresor de la época y por tanto se les consideraba inclusive traidores al pueblo judío. Simeón, por el contrario, o sea, Simón, por el contrario, parece haber sido del movimiento que se oponía radicalmente al sistema que el Imperio Romano imponía al pueblo judío. Por eso tenía el apellido de Zelota. Formaba parte de este grupo, el grupo de los Zelotas. Llegó a provocar una rebelión armada contra los romanos. Judas era el que se ocupaba del dinero y fue el que llegó a traicionar a Jesucristo. Esto hace recordar cuando aquella mujer derramó aquel perfume en Jesús y que éste dijo, qué derroche, cuando este perfume se podía haber vendido en 200, 300 denarios y luego después dar a los pobres, cuando todos sabían que este era un ladrón que se llevaba todo lo que caía en la bolsa, pues estaba a cargo de la bolsa. Judas era el que se ocupaba del dinero del grupo, llegó a traicionar a Jesús. Luego, por último, está Santiago de Alfeo, que no es el mismo Santiago. Santiago de Alfeo era Santiago el menor. Santiago el mayor era el hermano de Juan. Entonces está Santiago de Alfeo y luego está Judas Tadeo, como se le venera. De estos dos, los evangelios solo informan del nombre. No dice en qué momento fueron llamados, no se menciona gran cosa de ellos. Estos son los dos apóstoles que Jesús se eligió y que envió de dos en dos. Pidamos a Dios, como dice Jesús, pidan al Padre para que envíe más trabajadores a su viña, porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Por eso cuando baja de la montaña y encuentra aquella muchedumbre ahí que habían venido de diferentes lugares y todos querían tocarle, todos querían oírle, todos querían ser sanados y entre ellos había endemoniados. Y los espíritus salían echando gritos ante la presencia de nuestro Señor. Mucho es el trabajo y pocos son los trabajadores. Ahora Jesús hasta este momento cuenta con estos 12 que Él se ha elegido. Pero hoy en día la pregunta es, ¿cuenta contigo? ¿Cuenta conmigo para llevar su mensaje hasta los confines de la tierra? Si esto que hemos compartido hoy te ha gustado, te invito a que lo compartas, a que le des like y puedes buscar toda esta reflexión, como te digo, en el sitio web de los Carmelitas Descalzos, en la sección de Lección Divina, y ahí podrás leerlo más detenidamente. Bueno, sin más, nos vemos primeramente Dios mañana con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.